Una vez, entonces con el permiso de ustedes inicio a grabar. Entonces en este momento ya estamos grabando nuevamente. Muy buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. En el momento nos encontramos en el CIPAS número 7 del curso Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Y en esta oportunidad vamos a hablar específicamente sobre la resolución de triángulos oblicuángulos, que es una de las temáticas de la tarea 2 del curso. Como ustedes ya saben y es costumbre, pues la invitación como siempre a que por favor sean muy participativos, que siempre que yo pregunte por favor contesten y que saben que en el momento que eh, deseen pueden hacer uso del micrófono y hacer las preguntas que consideren pertinentes. En el encuentro vamos a hablar primeramente de la última parte, digamos, o la última temática que nos faltaba explicar de esta tarea 2, que en este caso tiene que ver específicamente con la ley del coseno. Entonces vamos a hacer primero esa explicación. Si hay alguna pregunta de ello, pues lo vamos mirando. Y luego de eso, digamos, voy a dar un espacio para que hagan las preguntas del ejercicio que de pronto consideren o de las dudas que ustedes tienen respecto al trabajo. Y también voy a explicar algunas cositas que deben tener en cuenta y que les he dejado a varios en las realimentaciones que he hecho en los respectivos foros, para que entonces pues tengamos eso en cuenta. Y siendo así, entonces, bueno, voy a desplazarme por acá rápidamente a lo referente como tal a la ley de coseno. Listos. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la diapositiva titulada Ley de los cosenos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Ok, bueno. Entonces, ya en el CIPAS anterior habíamos hablado en cuanto a la resolución de triángulos oblicuángulos, que se presentaban 4 casos, ¿cierto? Que los teníamos por acá, incluso voy a devolver un momentico para señalarles. Tenemos 4 casos en la resolución de triángulos oblicuángulos, que son estos que están acá. Caso 1, cuando conozco un lado y 2 ángulos. Caso 2, cuando conozco 2 lados y un ángulo que es opuesto a uno de los lados que conozco. Caso 3, cuando conozco 2 lados y el ángulo entre ellos. Y caso 4, cuando conozco los 3 lados. Importante recordar también acá de una vez que resolver un triángulo implica encontrar la medida de los 3 lados y los 3 ángulos. Y además, y que pues también dependiendo del problema, pues no hay necesidad pues de hacer todo, encontrar todos los ángulos, todos los lados. Si ya, digamos, puedo responder al problema de una forma rápida, no hay necesidad de hacer tantas cosas. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Que escribe por acá Jairi que no escucha. ¿Sí escucha? Sí, profe, ahí se escucha bien. Sí, señor. Ok. Sí, Entonces, señor. Jairi, por favor, de pronto revisar tu conexión, a ver qué pasó. Bueno, entonces, haciendo ese recordar, y ya habíamos hablado de la ley de los senos, que funcionaba para 2 casos, y también habíamos explicado cómo identificar que la ley del seno es, digamos, la que yo puedo utilizar para resolver un tipo de problema. Y ahora vamos a hablar entonces de la ley de los cosenos, que esta ley se usa para resolver triángulos en los casos en los que yo conozco de 2 lados y el ángulo entre ellos, o en el que conocemos los 3 lados. El enunciado como tal del teorema o ley del coseno dice que en todo triángulo el cuadrado de la longitud de uno de sus lados es exactamente igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros 2 lados, menos 2 veces el producto entre dichas longitudes, y eso multiplicado por el coseno del ángulo comprendido entre las longitudes que conocemos. Eso es, digamos, lo que reza como tal el teorema o la ley de coseno. Y la formulita, digamos, como tal, digamos que vendría siendo en términos generales una sola. Sin embargo, aquí coloco las 3 formulitas que se pueden llegar a utilizar dependiendo de lo que yo conozca, ¿sí? Pero pues suficiente que incluso de pronto con que damos una y que comprendamos realmente cómo funciona, que es lo que ya vamos a ver. Que, digamos, como es la forma rápida de saber cómo usar la fórmula,
Pues primero observemos que antes del igual solo hay una letra mayúscula, minúscula y elevada al cuadrado. A, B o C, minúscula y elevada al cuadrado. ¿Qué va a ir entonces después del igual? Si la letra es A, pues después del igual voy a usar las letras B y C minúsculas, B al cuadrado más C al cuadrado, menos 2B por C, y por el coseno del ángulo nombrado con la misma letra que está antes del igual. Observemos que acá dice A y el coseno es de A mayúscula. Acá dice B y el coseno es de B mayúscula. Y acá dice C y el coseno es de C mayúscula. ¿Listos? Y aquí pues las otras dos letras que no estén antes del igual. De las tres que normalmente siempre nosotros utilizamos. Hasta aquí vamos todos más o menos claros. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces vamos en este momento a ver cómo es que funciona, digamos, como tal entonces este teorema. Vamos primero, como es, digamos, lo costumbre, a resolver un ejercicio en el que no haya, digamos, necesidad de tanta interpretación y luego vamos de pronto avanzando un poquito más. Entonces, en este caso, el ejercicio dice resolver el triángulo ABC si se sabe que, y tenemos las medidas de los tres lados. Lado A de 11 centímetros, B de 21 centímetros y C de 31 centímetros. Entonces, vamos nosotros a decir, por ejemplo, que esto es A, que esto es B y que esto es C. Recordemos que para plantear, digamos, como el dibujito para resolver un problema, no importa que el triángulo sea o no proporcional, lo ideal sería que sea proporcional, pero en este caso es un dibujito que representa la situación para yo comprender y resolver. Ya después cuando, por ejemplo, hagamos la evidencia en GeoGebra, sí debe cumplir con todas las medidas que pues a nosotros nos dan, ¿no? Entonces aquí tenemos el triángulo y ya si estos son los tres vértices, este lado de acá, ¿cómo se llamaría? A minúscula, ¿cierto? Ok, este de acá, A, B, C minúscula. C minúscula. D, A, C minúscula y este de acá, B B minúscula. minúscula. Ok, listos. Muy bien. Entonces, después de que ya tenemos nombrado nuestro triángulo, vamos a ver qué es lo que conocemos. Conocemos A, nos dice que es 11 centímetros, o sea, este señor de acá mide 11 centímetros, ¿cierto? Por favor, tener cuidado con los micrófonos, por ahí alguien se nos iba enrancherando. Y tenemos por acá B, que B mide 21 centímetros, ¿cierto? Y finalmente C, que se mide 31 centímetros. Este sería un triángulo en el que, o mejor, un ejercicio en el que conocemos la medida de ¿quién? Todos los Todos los lados. lados. De todos los lados, ¿cierto? Entonces, por eso usamos la ley de los cosenos, que es uno de los casos en los que yo lo puedo utilizar. En estos momentos que veo, más o menos según esto, 46 participantes conectados, la invitación para que por favor no se vayan a ir sin diligenciar la asistencia. Esas asistencias son muy, muy importantes y de ahí voy a sacar también para darles los punticos por su asistencia y participación al evento. Entonces, ya que hay un buen Profe, número de estudiantes conectados para que lo tengan presente, ¿sí? profe, por ejemplo, la A, la C y la B, ¿no importa en el lado que uno los coloque o si tiene No alguna pasa importancia? nada. No, no importa en dónde yo los coloque. Lo importante es que yo use los datos correctamente. Y, por ejemplo, un aspecto importante acá, ya que hace la pregunta. Cuando es un triángulo, por ejemplo, un triángulo rectángulo, ¿sí? Lo ideal es que siempre yo nombre el vértice del ángulo recto con la letra C, para que se cumpla con la formulita del teorema de Pitágoras, que dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Y los otros dos no importa, pero entonces el del ángulo recto C, para ir, digamos, de acuerdo como a la teoría que uno encuentra en diferentes libros, documentos, bueno, qué sé yo. ¿El ángulo de 90 grados? Sí, pero cuando es un triángulo oblicuo ángulo, como en este caso, no pasa nada. Yo puedo decirle A, B y C a donde yo quiera, no hay problema con ello. ¿Listos? Listo, profe, gracias. Ok, listo, muy bien. Entonces, teniendo esto, digamos que ahora nuestro proceso, porque como dice resolver el triángulo, pues va a ser encontrar la medida de los tres ángulos, porque ya tengo los tres lados.
¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Entonces, si yo quiero encontrar, por ejemplo, la medida del ángulo A, entonces yo voy a decir en mi formulita, colocarla por acá, mi formulita va a ser A al cuadrado, ¿cierto? Por acá, va a ser igual a B al cuadrado, ¿cierto? Más C al cuadrado. Qué pena, profe. El ángulo A no debería ser en mayúscula, profe. A al cuadrado. Sí, señor. Sí, señor, pero lo que estoy aquí colocando en el momento va a ser la fórmula, ¿vale? Entonces, como yo quiero encontrar el ángulo A, lo que va a ir antes del igual es A minúscula. Ya vemos cómo funciona, pero usted tiene toda la razón, es A mayúscula. ¿Listo? Sin embargo, aquí voy colocando la fórmula, ¿cómo sería? ¿Listos? Entonces sería A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces, en este caso, B por C. Observen que como aquí coloqué antes de la igualdad A, todo lo demás B al cuadrado, C al cuadrado va a ser B y C, menos 2 veces B por C. Y aquí es donde va a entrar el ángulo, ¿cierto? Por el coseno del ángulo. ¿Y quién va a ser el ángulo? Como antes de la igual dice A, pues aquí voy a colocar coseno de A, que es el que quiero encontrar. ¿Listos? ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. Ok, y aquí hay dos opciones. ¿Cuál pueden ustedes usar? La que ustedes quieran. ¿Cuáles son esas dos opciones? Primera, que yo reemplace, opere y al final despeje. O segunda, que de una vez despeje y luego reemplazo y opero. ¿Sí? Como ustedes quieran, lo pueden hacer y no hay ningún problema. Con la opción que ustedes, digamos, la que más les guste, está bien. A mí por lo general me gusta más la de primero despejar, pero vuelvo e insisto, tienen toda la libertad de hacerlo como consideren ustedes, ¿vale? En mi caso, si es primero despejar, entonces lo que yo tendría que hacer es despejar en este caso coseno de A, que es donde va a estar la incógnita, porque todo lo demás lo conozco, A minúscula lo conozco, B minúscula, C minúscula, entonces tengo que despejar ese coseno de A. ¿Cómo hago para despejar el coseno de A? Pues tengo que quitar todo lo demás que tiene pasándolo al otro lado de la igualdad, ¿cierto? Entonces lo primero que le voy a quitar van a ser estas dos de acá. ¿Qué están haciendo B al cuadrado y C al cuadrado? Sumando. Sumando, ¿cierto? Luego al otro lado van a pasar a Restar. restar. O Restar. sea, me va a quedar A al cuadrado, ¿cierto? Menos B al cuadrado menos C al cuadrado, ¿cierto? Es exactamente igual a menos 2 B por C, ¿cierto? Por el coseno de A. Listos. Ya voy llegando a despejar. Ahora, como lo que yo quiero despejar es ese coseno de A, tengo que quitarle ahora el menos 2B por C. ¿Qué está haciendo el menos 2B por C con el coseno de A? Restando. Restando, Multiplicando. no. Multiplicando. Multiplicando. Todo esto es una confusión que se suele presentar mucho, que como dice aquí menos, pues, está restando, entonces, pero no. Está multiplicando porque lo voy a mirar con respecto a lo que yo estoy despejando. Entonces aquí hay un por que dice que está multiplicando el coseno de A. ¿Quién está multiplicando el coseno de A? Todo esto, ¿sí? Todo esto de acá, voy a señalarlo incluso. Todo esto está multiplicando el coseno de A. Entonces, como todo eso está multiplicando el coseno de A, va a pasar al otro lado, ¿a qué? Dividir. A dividir. O sea, me queda que A al cuadrado, ¿cierto? Menos B al cuadrado, menos C al cuadrado, ¿cierto? Dividido en menos 2 B por C, ¿cierto? B por C es exactamente igual al coseno de A. ¿Listos? He despejado para poder ahora reemplazar y operar. Vuelvo y insisto, si ustedes quieren primero reemplazar, operar y al final despejar, lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Por qué queda menos 2B por C? ¿No está negativo, pasa positivo? Muy buena pregunta y esa es otra confusión que se nos presenta muchísimo. Sé que como nosotros estamos acostumbrados a decir, que como está restando pasa a sumar, como está sumando pasa a restar, entonces uno pensaría que como está negativo pasa al otro lado y le cambia el signo. Pero la operación que yo estoy, por eso es que es importante, digamos, de cierta forma, no grabárselo uno es eso de que paso de un lado, pasa para el otro, ¿no? Sí, sino en el proceso adecuado, que vendría siendo el siguiente. Voy a hacerlo acá rápidamente.
si yo quiero quitar menos 2BC de coseno de A, lo que tengo que hacer es dividir en eso. ¿En quién? En menos 2BC. De tal forma que el menos con el menos se van, el 2 con el 2 se van, la B con la B se va y la C con la C se va. ¿Sí? Y solamente me va a quedar coseno de A. Pero si yo hago eso de dividir en menos 2B por C después de la igualdad, también lo tengo que hacer antes, ¿sí? Por eso entonces aquí también diría yo dividido en menos 2B por C, ¿sí? ¿Sí ven? Para que aquí a mí me quede coseno de A, tengo que colocar el menos, el 2, la B y la C para poder cancelar todo eso, ¿sí? Entonces a este lado también lo coloco exactamente igual. Y mejor aún, lo que yo estoy haciendo con ese menos 2B por C es quitarlo de multiplicar. Y como está multiplicando pasa a dividir. O sea, lo que cambia no es el signo como tal, sino la operación. Si está sumando, pasa a restar. Profe, cambia el signo. Pues sí, porque son operaciones opuestas. Sumando, restando. Pero si está multiplicando, pasa a dividir. Cambio de multiplicar a dividir. Pero ¿cómo cambia? Con el signo que tiene. O al contrario, está dividiendo, pasa a multiplicar. Pero pasa a multiplicar ¿cómo? Con el signo que tiene. ¿Listo? ¿Es claro eso para todos? Sí, ya entendí. Ok, bueno, muy bien. Esas preguntas son muy, muy buenas. Porque muchas veces uno comete esos errores muchas veces uno dice, no, pero de pronto dirá el profesor que esa pregunta no. Esas preguntas son muy buenas. Tutor, una ¿Listos? pregunta. Claro que sí. Pena. Y no se, bueno, perdón ahí, no se podría haber dejado solamente trasladado el coseno de A al otro lado y no trasladar el resto de la ecuación. Otra excelente pregunta, muchachos. Así es que tienen que ser las clases o los encuentros. ¿Por qué no puedo quitar el coseno de A de una vez y mandarlo para el otro lado y me demoro menos? Pareciera, ¿cierto? No Porque se solo podría muevo igualar a 0 y el después coseno de A. pasar. Ya te digo por qué no. Ok. ¿Qué está haciendo el coseno de A? Multiplicando a alguien más, ¿cierto? Sí. Pero no está multiplicando a todo, ¿sí? Es decir, para yo Solo poder a menos quitar, B, sí. exacto, para yo poder quitar ese coseno de A de una vez de entrada, tendría que estar multiplicando a todo esto que acabo de encerrar en el paréntesis. Pero no lo está haciendo, solo está multiplicando a menos 2B por C. Entonces, por eso no lo puedo quitar, porque si no, tú tendrías razón, pues lo más fácil es quitar el coseno de A y no mover todo ese otro reguero, ¿cierto? Pero Sí. no se puede hacer por esa situación, ¿listo? Ok, tutor, gracias. Ok, muy bien. Excelentes preguntas. Vamos bien. Listo. Entonces, de aquí ya nos ha quedado de cierta forma despejado coseno de A. Lo que a mí me interesa es A. Sin embargo, al momento lo voy a dejar así. Y ahora sí voy a reemplazar. Insisto, si ustedes quieren primero reemplazar y luego despejar, lo pueden hacer. Entonces, aquí esto cómo nos quedaría. Entonces yo voy a dejar primero el coseno de A para... Profe, ¿Sí? profe, no, repita otra vez por qué no se puede hacer como dice la compañera. No entendí por qué no se puede hacer. Porque este coseno de A no está multiplicando a todo, ¿sí? Para yo poder quitar esto de acá, ese coseno de A tendría que estar multiplicando también a B al cuadrado y también a C al cuadrado aquí. Pero no los está multiplicando, solo está multiplicando este pedacito. Entonces yo no puedo decir, está multiplicando, pasa a dividir. Eso lo puedo hacer si está multiplicando a todo, pero en este caso no está multiplicando a todo. Esa es la razón. ¿Listo? Ok, vale. Bueno, Ok. muy bien. Entonces, volviendo por acá, entonces yo vengo y digo ahora el coseno de A, ¿cierto? Que es de cierta forma mi incógnita, va a ser igual y entonces a reemplazar se dijo A al cuadrado. ¿Pero quién es A? 11. 11 11 centímetros, centímetros cuadrados. ¿cierto? 11, profe. Entonces sería 11 centímetros al cuadrado, ¿cierto? Luego dice menos B al cuadrado. ¿Pero quién es B? 21. Entonces 21 menos centímetros al cuadrado. 21 centímetros al cuadrado, ¿cierto? Luego dice menos C, ¿pero quién es C? 31. Menos 31 centímetros al cuadrado. Entonces 31 centímetros al cuadrado. Listos. Y todo eso dividido, ¿cierto? Todo eso dividido en menos 2, entonces menos 2
por B, pero ¿quién es B? 21. 21. 21 centímetros. 21 por ¿cierto? 31. Por 31. Por Listo. Por 31, que sería C. Listos. He reemplazado todo. Aquí, eso, digamos, lo ideal sería yo irme paso a paso, paso a paso. Sin embargo, si ustedes quieren ya operar esto directamente, digamos que de cierta forma ya lo pueden hacer, porque con este proceso del despeje de fórmula yo ya mostré que entiendo cómo funciona la fórmula, ¿sí? Que puedo mover a restar, que está multiplicando, bueno, todo ello. Entonces, si yo quisiera incluso, yo podría decir coseno de A, ¿cierto? Es igual, y de una vez voy a colocar todo eso en la calculadora y opero, ¿sí? Sería una opción. ¿Cuál sería lo ideal? Pues que yo me vaya paso a paso. ¿Cómo sería paso a paso? Pues coger primero 11 al cuadrado. ¿Cuánto es 11 al cuadrado? 121. 121, ¿cierto? 121 centímetros Cuadrado. al cuadrado, ¿cierto? Menos. Ahora, Menos. 21 al cuadrado, ¿cuánto es? 441. 441, ¿cierto? Centímetros Al cuadrado. cuadrados, ¿cierto? Menos y ahora 31 al cuadrado. ¿Cuánto es? 961. 961. Ok. Centímetro cuadrado. 961 centímetros al cuadrado. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono encendido y haciendo interferencia? Gracias, apagarlo. Me surgió Ay, perdón, alguien se lo decía que iba a preguntar por ahí. Adelante. 1300. soy yo. Alejandra. Dale, Tutor, tengo Alejandra. una duda que, bueno, un ejemplo. Se dice que es 21 al cuadrado, ahí no me abarcaría el menos que está por delante del 21 para que me quedaría positivo, ¿no? ¿O no se puede? No lo abarca porque va primero la fórmula, mira, la fórmula dice menos, entonces coloco el menos y luego b al cuadrado. Entonces ok. Profe, le tengo una pregunta. sí, señor. Ahí cuando despejó el -2, B y C, ¿por qué B y C lo puso a multiplicar si arriba antes de despejarlo no está multiplicando? ¿Dónde no? ¿Cuál? Acá están Sí. multiplicando, mira. 2b Dos. por c, menos 2b por c. Y aquí pasó dividiendo menos 2b por c. Ah, ya, profe. Ah, bien. No, Ok, no lo había no pasa pillado nada. arriba. Ok, listos. Entonces, aquí todos estos al cuadrado, esa pregunta del menos es también muy buena pregunta. Es diferente si yo digo, que b vale menos 21. Entonces ahí sí entra el menos al cuadrado. Pero b vale 21 positivo, pues 21 positivo al cuadrado y el menos es de la fórmula, luego iría por fuera. ¿Listos? Ok. Y ahí multiplicamos entonces 2 por 21 por 31. ¿Cuánto da eso? ¿Qué? 651. No, No. menos 1302. A 1200, al de abajo a 1302. 1302. Yo primero multipliqué el 21 por el 31 y después multipliqué el -2 por eso. Ok. De una vez ahí todo. Este número no se lee 1302, ¿no? 1302. Sí. Ok. Sí. Juliana, tienes la mano levantada. Juliana, ¿ya no? Profe, Buenas. profe, le quería decir algo, es que será posible enviarme después la asistencia, es que me encuentro viajando, entonces no puedo seguir estando más en la clase. Me escribe, por favor, después por WhatsApp y yo le envío, ¿listo? Ah, ok, sí señor, muchísimas gracias. Ok, bueno. Gracias. Ok. Bueno, listos. Entonces continuamos. Voy a seguir por acá en la parte de arriba. Entonces, íbamos que era el coseno, ¿cierto? De A. ¿Cuánto me da la parte de arriba? Es decir, ¿cuánto me da 121 menos 441 menos 961? 1281. Menos 1281. 1281. Opa, me fui aquí sin el 1. 1000. Menos 1281. 81. Listos, menos 1281. Y aquí centímetros al cuadrado, ¿no?
centímetros al cuadrado. Las unidades también es importante manejarlas. Dividido, ese que quedó ahí todo feo es un 8, ¿listos? 1281. Dividido en menos 302 300. 1302. Listo. centímetros al cuadrado. No, eso sí. Ay, aquí me los comí, pero esos sí no No, son sí. ¿Esos sí son centímetros al cuadrado o no? No, solos. ¿Seguros? ¿Qué dice aquí? Centímetros al Centímetros cuadrado. por centímetros. Ay, sí. Ah, Centímetros al Centímetros al Al cuadrado. cuadrado. Y entonces aquí también van centímetros al cuadrado. Para que de paso aquí en este punto, centímetros al cuadrado, muchas gracias por haber venido, pero se van. ¿Listos? Ah, ya. Y entonces ahora aquí, coseno de A Vea, es es igual. 0,98. 0,98, Regálenme Sí. 3 decimales. 0,98. 0,98, 0,983. 83. ¿Y aproximando es 3 o es 4? Es No sé. 8. No, es Yo miro 8. por acá. No, 1281 dividido en 983. 1302. Da un número decimal que es 0.98387. Entonces, como después del 3 va un 8, si yo quiero dejar 3 decimales, ese 3 se convierte en un 4. ¿Listos? Porque el siguiente es un 8. Entonces, aproximándolo. ¿Esto para qué? ¿Para qué les voy a hacer esta aclaración? Como, Cuando es por encima de 5, siempre se aproxima el siguiente. exacto, eso muy bien. Pero lo que iba con la aclaración, pero muy bien eso es cierto, es que, por ejemplo, si yo solo uso 2 decimales y son un reguero de decimales y de pronto no aproximo, puedo perder mucho en esos decimales. Y entonces cuando haga la evidencia en el GeoGebra, de pronto me puede variar mucho, ¿sí? O de pronto no mucho, no, pero sí de pronto 1, 2 unidades y uno, ay, me quedó mal porque no me coincide, pero es por los decimales que yo pierdo, ¿sí? Entonces, para que no haya tanta diferencia, digamos, o lo ideal sería usar 3 o 4 decimales aproximando, ¿listos? 3 o 4 decimales aproximando, ¿vale? Profe, una pregunta. Sí. ¿Ese resultado no debería quedar negativo ya que hay menos arriba y menos abajo? Precisamente porque hay menos, usted mismo lo ha dicho, hay menos arriba y menos abajo se van, o menos por menos, más. Por eso queda positivo, ¿listo? Y finalmente, entonces ahora yo vengo y digo A es igual, porque aquí dice el coseno de A es 0,984, pero a mí ¿quién me interesa? Me interesa A, ¿cierto? Entonces A es igual al coseno, ¿cierto? A la menos 1, porque como lo paso al otro lado queda la menos 1 de 0,984. 0,984. ¿Listos? Y ¿cuánto daría eso? Da 10.26. 16 grados. 10.26 grados. Muy bien. Entonces aquí yo digo que esto es igual a 10,26 grados. Listos. 10,26 grados. Excelente. ¿Y quedó encontrado quién? Encontrado el ángulo A. O sea, este señor de acá se supone es de 10,26. ¿Listos? 10,26. Ahora, hasta aquí pregunto, ¿es claro el proceso para todos? Sí, señor. Sí. Listos. Entonces, como se supone que tengo que encontrar 3 ángulos, ¿cierto? Pues el proceso para otro, digamos, sería este mismo proceso, pero ya no con A, sino por ejemplo con B, para encontrar el ángulo B. Y después de que yo lo encuentre, pues el tercero, sí ya es simple y sencillamente a 180 restarle los 2 que ya encontré. ¿Listos? Sin embargo, para no extenderme aquí tanto, como el proceso es exactamente el mismo, vamos más bien de una vez en el GeoGebra y lo vamos a encontrar. Y les voy a dar ahorita un secreto, un tipcito, pero ahorita, cuando lleguemos al GeoGebra. Por favor, grábense este resultado, 10,26, apúntenlo por ahí, porque ya se los voy a preguntar.
Entonces, permítame, yo por acá. ¿Ya se lo grabaron? 10, ¿qué? 26. Voy a borrar ya todo esto, lo voy a quitar. Y entonces, ¿ya lo puedo quitar? Sí. Sí, por favor. Sí, ok, listo. Entonces, quitado en 3, 2, 1, 0. Quitado. Listos. Entonces, siendo así, voy a irme ahora para el GeoGebra. Y bueno, mientras el GeoGebra les voy a contar una cosita. Como ustedes ya lo saben, la fase final del curso va a ser un cuestionario, ¿cierto? Sí, ya se enteraron que es un cuestionario, ya han visto por ahí. Sí. Y ese cuestionario Sí, es señor. un cuestionario de preguntas opción múltiple. Dentro de esas preguntas opción múltiple, pues lo que usted tiene que hacer es entrar, ir mirando cada preguntita y resolviendo. Por eso es importante abarcar, digamos, todos los temas así en la guía de actividades. De pronto no, que es que eso no toca hacerlo, ¿sí? Pero es importante que uno hacerlo porque esos son temas que están implícitamente y que en el cuestionario final pueden salir. ¿Listo? Entonces eso es muy importante porque ustedes a veces dirán, pero ¿para qué nos explica eso si eso no está en el trabajo? Pero después en el cuestionario se lo van a encontrar. Pero el secreto que les voy a dar aquí es que si ustedes dominan muy bien el GeoGebra, digamos, en las 3 unidades, cogieron un buen dominio del GeoGebra, si ustedes tienen la capacidad de manejarlo bien y de entender el problema, ustedes pueden resolver preguntas usando el GeoGebra. Ir a la segura. Ahí les soplo ese datazo para que después lo use. ¿Listos? Por ejemplo, aquí, como les digo, voy a encontrar con el GeoGebra los 2 ángulos que me faltan, a pesar de que no voy a hacer el proceso analítico. ¿Listos? Entonces, para la evidencia se procede de la siguiente forma. Primero, el lado de abajo, ¿cuánto habíamos dicho que medía el lado de abajo? Tuve una pregunta y para presentar el trabajo podemos hacer 31. solamente encontrar un ángulo y después hacer el resto con GeoGebra No. o nos toca hacer completo. Cuando es un trabajo, como tú lo has dicho, un trabajo, hay que hacer el proceso completo porque es un trabajo. ¿Listos? Entonces ahí es paso a paso, todo bien hechecito. No me puedo saltar cosas. Cuando es un cuestionario que no tienen que presentar un proceso ni nada, pues ustedes pueden, en un cuestionario la cuestión también es de tiempo. Entonces, los pasos que ustedes se puedan omitir, pues mejor, porque la cosa es hacerlo rápido. Pero en un trabajo sí debe ir todo el proceso. ¿Listos? Entonces el primer lado medía 31. Entonces yo puedo venir, por ejemplo, en esta que dice segmento dada la longitud. Siempre voy a hacerlo a partir del origen. Entonces yo le doy aquí en el origen y él me dice la longitud. Entonces 31, ¿cierto? Nos quedó 31, entonces 31 y ahí me trazo ese segmento. Ahora, el ángulo que yo encontré es el ángulo con vértice A, ¿cierto? Que es precisamente esta letra de acá, ¿cierto que sí? ¿Ese fue el que encontramos? Sí. Sí, Sí, señor, ¿cierto? que dio Sí, 10,26. señor. Ok, entonces miren, muy atentos acá para la evidencia, muy atentos. Entonces, tracé ya el lado que me dieron. Ahora voy a ubicar el ángulo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ubico el ángulo? Pues yo vengo aquí, ¿cierto? Y yo le digo a este señor de aquí que me dé el ángulo dada su amplitud, ¿cierto? Entonces, ahora me fue la paloma. Vengo aquí, dice la herramienta, punto lateral y vértice. Punto lateral va a ser este señor de acá. Y el vértice va a ser este señor. Y luego me dice el ángulo. ¿Cuánto era? 10,26. 10,26. 10,26. Ok. Entonces, miren, aquí 2 opciones. Si ustedes observan esto, dice sentido horario, sentido antihorario. ¿Cierto? Ah, pues entonces yo vengo y le digo, por ejemplo, aquí en esta OK. Y ahí me lo trazó por donde yo quería. Puede suceder que yo le dé OK y me lo mande por otro lado que yo no quería. Entonces, ¿qué hago? Le doy control Z, vuelvo y le digo que un ángulo ha dado su amplitud y le cambio a sentido horario. ¿Listos? Sin embargo, si uno ya lo domina, pues uno ya sabe en qué momento es horario y en qué momento antihorario. ¿Listos? Y entonces aquí
ya me dice más o menos cómo de inclinada debe estar ese lado para que dé ese ángulo. Entonces yo vengo aquí ahora en esta herramienta, le digo recta, que pase por este punto y que pase por este punto. ¿Listos? Y quedó la recta. ¿Vamos bien ahí? Sí, Ok. sí, profe. Sí, señor. Listos. Luego, observen que aquí en el momento todavía no tengo básicamente nada. ¿Cuál sería el otro truquito? Que vamos a ver si nos sirve o no nos sirve. Pues voy a ubicar a partir de este de aquí, circunferencia, centro, radio. Pero a partir de esta. ¿Y cuánto era la longitud de este lado de acá? En este caso, el lado A. ¿Cuánto medía? 11 centímetros. A era 11 centímetros. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Centro aquí y radio 11. Y le digo, ok. Y entonces, ¿esto para qué es? Pues desde este punto hay 11 unidades a cualquier parte sobre la circunferencia. ¿Cierto? Y entonces esa circunferencia, si ustedes se dan cuenta, corta esta recta en 2 puntos. Voy a darle aquí intersección. En este punto, bueno, incluso voy a decirle aquí y aquí. Hay 2 puntos. Voy a quitar la circunferencia. Ahora, mi triángulo va a quedar entonces dibujado entre quiénes? Entre este punto que es el punto A, este punto B y uno de estos 2 puntos. O bien sea D o bien sea C, que son los que están del punto B a 11. ¿Me voy haciendo entender? Sí. ¿Y yo cómo sé a cuál? Pues entonces vengo aquí en esta de aquí, le digo distancia o longitud. Y entonces yo le digo desde el punto A hasta el punto C, ¿cuánto hay? Él me dice 20,99, o sea 21. ¿Cuánto nos medía del otro lado? 21. Ah, o entonces el punto que a mí me interesa es este. Ya ni siquiera voy a mirar este porque ya encontré aquí el 21. Este va a ser por allá 40 y péguele, ¿cierto? Entonces ya quito el punto D porque el punto D no me interesa. Lo quitamos. Ya quito también la recta porque ya no me interesa. Quito a B' porque tampoco me interesa. Y dibujo mi triángulo. Aquí en polígono, ¿cierto? Desde este punto hasta este punto y aquí. Y nos ha quedado en este caso ya el triángulo dibujado. Ya sé que esta distancia es 20,99, aproximado 21, que era lo que yo quería. Que esta de aquí es, bueno, voy a darle aquí en la herramienta, distancia, que este de aquí es 11, que era lo que necesitaba, y que este de aquí es 31, que era lo que necesitaba. Y entonces ya con esto, pues yo ya puedo encontrar los otros 2 ángulos. Después incluso ustedes, si quieren, los que son dedicados, juiciosos, hacen el proceso analítico y verifican que eso sea cierto. Porque qué tal que yo aquí les esté hablando mentiras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago? Pues en esta herramienta de aquí, en esta cajita de herramientas, yo vengo y le digo ángulo, ¿cierto? Ángulo. Y yo quiero medir este ángulo de acá. Entonces, si yo quiero medir ese ángulo, entonces yo le digo este punto y este punto. Y entonces ahí me dice cuánto mide ese ángulo, mire. Ese ángulo mide aproximadamente 19,87. ¿Listos? 19. ¿Se lo alcanzan a leer todos ahí? Sí, profe. Mírenlo. Sí. 19,87. Y ya pues este de acá pues es 180 menos estos 2, o también yo lo puedo medir. Entonces yo vengo y le digo en esta misma herramienta que me mida ese ángulo. ¿Cómo va a ser ese ángulo? Va a ser entre este señor y este señor. Y ahí quedó. Ese ángulo mide 149,87. Y quedó resuelto el problema. ¿Claro para todos? Vuelvo e insisto, ustedes después pueden verificar para ver que eso sea cierto. Incluso si yo hago de pronto el proceso analítico completo en la evidencia, ubico los 2 ángulos que encuentre y de pronto aquí ya me da el 21 exacto. Puede llegar a suceder. Sin embargo, una cosita de nada aquí, 20,99 es básicamente nada. Luego los ángulos van a variar en un tricitítico de nada también. O sea, van a seguir siendo 19 y 149. ¿Listos? ¿Claro para todos? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, observen, si yo domino el GeoGebra y... una cosita aquí importantísima de paso.
Yo no sé si ya se los había dicho en tantos encuentros que hemos tenido. Si no se los he dicho, pues ya que me acordé se los voy a decir. Cuando ustedes se preguntan, ¿para qué benditos en mi carrera? Porque uno muchas veces hace esas preguntas. ¿Para qué benditos en mi carrera yo veo matemáticas? ¿Para qué me ponen a sufrir con matemáticas, cierto? Si de pronto esto no lo voy a usar en la vida, uno pensaría. La respuesta más clarita para esa pregunta es porque las matemáticas obligan a su cerebro a ser mucho más lógico y a tomar buenas decisiones. Y eso hace que su inteligencia emocional mejore, ¿sí? Y que usted de cierta forma también tenga una vida más tranquila. Aunque usted no lo crean, eso es científicamente comprobado. Entonces esa es la importancia más plena de por qué ver y aprender matemáticas. Porque eso obliga a su cerebro o a nuestro cerebro a ser mucho más lógicos. Por ejemplo, en este ejercicio yo diría, bueno, tengo este lado y este ángulo, pero ¿y cómo sé cómo benditos hago el resto? Si usted tiene su mente entrenada y una mente desarrollada, digamos, lógicamente, pues ya a mí se me va a ocurrir, pues trazo aquí, desde aquí, una circunferencia y resuelto el problema, una circunferencia con el radio que necesito y con esa recta que, bueno, ahí lo que les expliqué, ¿sí? Eso lo hace ¿quién? El hecho de hacer matemáticas, de resolver ejercicios matemáticos. Para eso, para cuando lo piensen y se pregunten ustedes eso, porque uno se hace esas preguntas muchas veces, la cosa más importante, el argumento más importante es ese que les acabo de dar. ¿Listos? Bueno, entonces si no hay preguntas, avanzamos. Todo clarito, ¿cierto que sí? Sí, señor. Sí, Ok, tutor. listos. Entonces, ahora vamos por acá con un ejercicio muy parecido a lo que ustedes tienen en la guía de actividades. Y el ejercicio dice lo siguiente, voy a ampliar esto por acá. Un momentico, listos. Y todos ven la presentación nuevamente, ¿cierto que sí? Sí, señor. Ok, Sí, entonces señor. dice el ejercicio. ¿A qué distancia se encuentran los dos veleros de acuerdo con la siguiente imagen? Y tenemos entonces aquí la imagen y aquí voy a cambiar esto de color. Entre este punto de acá y este punto de acá se nos forma un triángulo, que es una situación en la que yo conozco dos lados, ¿cierto? Y un ángulo. ¿Vamos bien ahí? En el ejercicio que ustedes tienen en la guía de actividades, ¿qué conocen? Dos lados y un ángulo. Dos lados y un ángulo, ¿cierto? Entonces vamos bien ahí. Vea, ahí está lo mismo. Entonces, después de eso, pues yo voy a nombrar mi triangulito. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que este señor es A, ¿cierto? Que este señor es B y que este señor de acá es C. Luego, si este es A, entonces este es A minúscula. Este sería, si este es B, este sería B minúscula. Y este C, entonces este es C minúscula. ¿Listos? Y la pregunta es, ¿a qué distancia se encuentran los dos veleros? O sea, esta distancia de acá, ¿cierto? Entonces, ¿quién sería nuestra incógnita en ese orden de ideas? El A lado mí, A. A minúscula. A minúscula, ¿cierto? Ok. ¿Quién dijo yo? Ojalá sin que lo hayan copiado o no lo estén leyendo, para decirme cómo sería la fórmula. Si mi incógnita es A. A ver, Al cuadrado A al cuadrado es igual es igual a B al cuadrado B al cuadrado más C al cuadrado más C al cuadrado menos menos 2 que multiplica a B por C 2B por C por el coseno de A. por el coseno de A. ¿Todos de Ahí, acuerdo? ahí no se despeja porque tenemos el Sí, ángulo. señor. Listo. Entonces, hasta el momento todo bien, ¿cierto? Esta sería la formulita, porque A es nuestra incógnita. Pero sí hay que hacer una cosita de despeje. ¿Cuál? Despejar ¿Quién es nuestra incógnita?
A minúscula. ¿Y aquí qué dice? Sacamos raíz A cuadrada. minúscula al cuadrado. Ok, sacamos raíz cuadrada, por allá lo escuché. Porque aquí dice A minúscula, pero sin nada más. Aquí dice A minúscula, pero con un cuadrado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitarle ese cuadrado. ¿Cómo le quito ese cuadrado? Con una raíz. Entonces yo vengo aquí y digo raíz cuadrada, ¿cierto? Pero si antes de la igualdad digo raíz cuadrada, pues después de la igualdad también digo raíz cuadrada. En ese orden de ideas, aquí el exponente, el índice que es 2 con el exponente, pues se van y me queda A, que ahora sí es exactamente mi incógnita. Y va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? ¿De quién? De B al cuadrado, ¿cierto? Incluso, bueno, si quieren podemos reemplazar de una vez. Todos ya lo entendimos, ¿cierto? Aquí queda la raíz de eso. Entonces, B al cuadrado, entonces, ¿sería quién es B? 25 metros. 25, entonces aquí 25, ¿cierto? Una pregunta. Sí, señora. Podemos, digamos, sacar a B y a C de la raíz y solamente dejar dentro de la raíz menos 2bc por el coseno de A, ya que también pues cancelaríamos sus exponentes con la raíz. No, ¿No aplica? no aplica. ¿Por qué no aplica? Pero muy buena pregunta. Y esas preguntas de hoy han estado muy acertadas. ¿Por qué no aplica? Porque la raíz aquí es de todo esto. Para poder cancelar el exponente tendría que ser un exponente de todo esto. O sea, por ejemplo, si hubiese un exponente aquí, desde aquí hasta aquí al cuadrado. Entonces ahí sí yo digo, pues la raíz con ese 2 se van. ¿Listos? Pero así no, porque esto es una suma. ¿Listos? Profe, Incluso si llegase a hacer todo por dentro una multiplicación, todo multiplicación, si no hay sumas ni restas, sino solo multiplicación, y hay alguien al cuadrado, a ese pedacito sí le puedo cancelar y saco la b de la raíz. Por ejemplo, si fuese b al cuadrado por c al cuadrado por menos 2b por c por coseno de a, ahí sí podría decir, pues saco el reparto la raíz, que es una propiedad de la radicación. La raíz de un producto es igual al producto de las raíces. Ahí sí de pronto se puede. Pero si hay sumas y restas, no se puede hasta que no sea como eso que les acabo de señalar en verde. Profe, una ¿Listos? pregunta. Claro que sí. Esto, para sacar la raíz también se podría hacer al final, digamos que se deje al cuadrado. También. También. No hay ningún problema. Las dos opciones son igualmente válidas. Que reemplacen al comienzo y al final y operen y al ya final saquen cuando la raíz tengamos el resultado le de sacamos la las raíz C. y Las listo. dos opciones son válidas. Eso ya hay, entre gustos no hay disgustos. Desde que no haya machete, como dicen por ahí, todo se vale. ¿Listos? Entonces, aquí 25 metros al cuadrado más, ¿quién más sigue por ahí? 68 al cuadrado. 68 metros al cuadrado, ¿cierto? 68 metros y eso al cuadrado. Luego menos 2 veces B, pero ¿quién es B? 25. 25 metros, ¿cierto? Por Por C, pero C es 68, ¿cierto? Por 68 metros. ¿Y esto por el coseno de quién? 52. Coseno de 52. Listos. Y ya aquí entonces de una vez reemplacé, esta raíz va hasta aquí. Eso es otra cosa que es muy importante cuando usan el editor de ecuaciones. A veces iba a la raíz y la raíz les quedó por ahí por el camino y ahí la dejaron por el camino. No, la raíz es de todo. ¿Listos? En ese orden de ideas, entonces A va a ser igual. Entonces, aquí podríamos hacer el paso a paso, ¿cierto? Entonces, a la raíz, ¿cierto? ¿De quién? Entonces, incluso si quieren de una vez díganme qué da por dentro de esa raíz completo. O sea, hagan en su calculadora 25 al cuadrado más 68 al cuadrado menos 2 que multiplica a 25 que multiplica a 68 y que multiplica al coseno de 52. ¿Cuánto les dio eso? 6. Permítame mientras tanto un segundito, un segundo.
Bueno, qué pena con ustedes. Volví. ¿Cuánto les dio? 2555.75. Todo completico, a mí me dio otra cosa. A mí me dio 3155.75. Ese sí es. 3155,75. Ya sé, me faltó un número. Sí, ¿Listos? señor. De una vez toda la operación. Y esto con metros al cuadrado. Profe, ¿por qué metros al cuadrado? Aquí está m al cuadrado y m al cuadrado, quedan metros al cuadrado. Y aquí está m por m, metros al cuadrado. Y ahora, pues simple y sencillamente, pues le sacamos la raíz a ese señor. ¿Quién es la raíz de eso? ¿Cuánto les dio? 56,176. No, Es- 561.76. No, 56,17. Verifiquemos a ver. Multipliquemos 56,17 56.170. y eso da 3155. Esta es 56,17 metros. Y listo. Ya encontré que la distancia entre los dos veleros es 56,17 metros. Y aquí un paréntesis. Hola, ¿alguien me ayuda? Mi calculadora en qué debe estar para sacar coseno. Para estas operaciones, para quien preguntó, la calculadora debe estar en DEC. ¿Listo? Modo DEC. La única en la que debe estar la calculadora en radianes es en el segundo punto para determinar cuánto es el voltaje, creo que es para un tiempo de 2 segundos. En esa única hay que estar en rad. Para todo lo demás en DEC. ¿Listos? Y entonces aquí, en ese orden de ideas, el resultado sería la distancia entre los dos veleros es 56,17 metros. ¿Listo? ¿Claro para todos? Profe, que ven una pregunta. Sí. Yo pregunté para lo del coseno porque es que, por lo menos en el ejercicio anterior, yo lo coloqué y me dio otra cosa totalmente diferente al 10,26 grados. ¿Y revisaste que estaba en DEC? Sí, la acabé de colocar en D y lo Entonces acabé es de hacer. porque no tampoco- colocaste shift coseno, sino solo coseno. Recuerda que ahí era Hay que coseno a la colocarle menos shift. 1. Sí, o sea, ahí como decía coseno a la menos 1, entonces tú le das shift y coseno para que aparezca coseno a la menos 1. ¿Vale? Ah, ok, listo, profe, gracias. Ok, con todo gusto. Y aquí una cosita, miren, aquí ya está resuelto el problema. Entonces no hay nada más que hacer. En algunos trabajos que ya han enviado varios de ustedes, algunos se han puesto a hacer harta cosa, pues responden a la pregunta, ¿sí? Pero no hay necesidad, no es que esté mal, ¿no? Pero no hay necesidad de hacer tantas cosas cuando yo ya he podido responder al problema. ¿Listos? O sea, lo importante es que yo responda al problema de forma correcta. Esto para que de pronto se ahorren a veces tiempo, porque a veces uno muchas veces como resolver un triángulo es encontrar los 3 ángulos y los 3 lados, uno hace todo eso. Pero si no se necesita, pues ¿para qué? Por ejemplo, el punto 3 son 3 renglones de la solución. Si yo entiendo, son 3 renglones de la solución y no necesito ponerme a tanta cosa. ¿Listos? ¿Hasta aquí vamos claritos? Sí, señor. Ok. Siendo así, entonces ahora vamos a hacer la evidencia de esto en el GeoGebra. A ver si efectivamente es 56,17. Entonces ahora nos vamos para el GeoGebra. Por favor, grábense el resultado 56,17. ¿Listos? 56,17 voy a borrar en estos momentos. Y listos. Y entonces para el GeoGebra. Ya que acá, salirme acá. Opa. Mira esto. Listos. Archivo nuevo y no guardar. Listos. Entonces, las medidas, ¿quiénes eran? 20K y 60 y cuánto? 68 metros. Ok. Entonces, no fuimos. 68 metros. Entonces,
Paso número 1. Esto ustedes lo pueden hacer exactamente para el último punto, como yo lo voy a explicar acá. Entonces, inicio acá, para segmento, en este caso, le voy a colocar el de 68, ¿me dijeron? ¿68? Sí, señor. Ok, 68. Entonces, vengo aquí en esta herramienta, en la tercera cajita de herramientas, segmento de longitud dada. Me ubico en el origen, clic y él me dice, deme la longitud. Entonces yo le digo 68 y ok. Y él de una vez me traza hasta 68. Listos. Ahora, voy a ubicar el ángulo que me dieron. ¿El ángulo era de cuánto? ¿De 50 y qué? 52 grados. 52. Entonces ahora en esta cajita de herramientas de aquí, vengo y despliego y le digo ángulo dada su amplitud. ¿Listos? Y entonces él me dice, deme el punto lateral y el vértice. Entonces el ángulo va a estar aquí, luego el punto lateral es este y el vértice va a ser este, ¿cierto? Y luego entonces me dice, deme el ángulo. Entonces 50 y ¿cuánto? ¿Y 52 grados. 52. Entonces yo le digo aquí 52 y le digo ok. Y él me hace el favor, ahí está, ¿cierto? De ubicarme ese ángulo. 52. Y ahora, aquí entonces yo puedo ver que ya puedo trazar, por ejemplo, esta recta entre este punto y este punto, que es el del ángulo. Ahí ya tengo la abertura, ¿cierto? Ahora, necesito la distancia que hay desde aquí hasta aquí, que es el otro lado que me dieron. ¿De cuánto era? 25 metros. Entonces, ¿cómo lo hago? Vengo en esta de aquí, en esta caja de herramientas donde está la circunferencia y le digo circunferencia de centro radio, circunferencia centro radio. Entonces yo vengo aquí tan y le digo centro aquí en este punto y me dice cuánto radio. Entonces la otra medida era de 20 ¿qué? 25 metros. 25. Entonces yo le digo 25 y ok. Y él me traza la circunferencia. Y entonces, ¿esto qué me indica? Que desde este punto A, sobre esa lineecita hasta aquí, donde corta la circunferencia, hay los 25, ¿cierto? Entonces yo vengo aquí en esta otra caja de herramientas, le digo intersección y me ubico ahí exactamente sobre la intersección ahí. Ya cuando tengo esa intersección, quito la circunferencia, quito la recta y quito el punto B', que no me interesa. Y tengo los 3 puntos. Entonces ahora sí vengo aquí polígono. Entonces desde este punto y este punto. Y quedó hecho el triángulo. Voy a mover este ángulo de acá, es de 52, que es el que me dieron. Y ahora voy a verificar los lados. Entonces en esta caja de herramientas le digo distancia o longitud. Entonces, entre este señor y este señor, 68, que eso fue lo que me dieron. Y ahí lo estoy mostrando. Ah, mire, desde A hasta B vale 68. Ahora, entre este punto y este punto, entonces vengo y le digo aquí, esa distancia. Ahí dice 25, que eso fue lo que me dieron a mí, 25. En el momento está el triángulo con los datos que me dieron. Uno de 25, uno de 68 y un ángulo de 52. Y ahora voy a señalar mi incógnita. Entonces yo vengo en esta misma herramienta y le digo la distancia de este punto a este punto. Y ahí dice 56,18. ¿A nosotros cuánto nos dio? 56,17. Ok, listos. 56 es la parte entera. Ahí quedó perfectamente. Un decimal allá en la segunda cifra. ¿Listos? Y listo, ahí está la solución. Hecha la verificación. ¿Es claro para todos o alguien tiene alguna pregunta? Claro. Claro. Claro, ¿Listos? Así mismitico como yo lo acabo de hacer acá, ustedes lo hacen para el quinto punto. Con eso que les acabo de explicar, ese es el proceso. ¿Listos? Así tal cual. Ubican una de las distancias que le dan, el ángulo, la otra distancia, trazan el triángulo y listos. ¿Claro para todos? Y muy importante, por favor, muy importante que en esa evidencia, en algunos casos le he colocado a los estudiantes, por favor, complementar su evidencia, ¿sí? Es muy importante que en su evidencia se vea los datos que le dieron y lo que le preguntaron. Mire, aquí están los datos que me dieron, 25 y 68 y el ángulo de 52. Eso es lo que dice acá.
25, 68 y el ángulo de 52. Y señalo la distancia que había entre los dos veleros. Ahí está la distancia entre los dos veleros. ¿Listos? ¿Claro para todos? Entonces, eso es muy importante, que se vea eso ahí en el triangulito. Ahora, hay una segunda partecita en ese problema, que es de simple y sencillamente interpretación rápida. Miren, acá está el dibujito del triángulo. Entonces, ¿todos están viendo en estos momentos la guía? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, lo primero que usted va a colocar es esta distancia desde A hasta C, ¿sí? Que va desde el origen. Entonces, que su dígito termina en 5, entonces 315. Ustedes ya saben que con el mouse pueden a darle zoom o acortar ahí el plano cartesiano para que les aparezcan números grandes, ¿no? Eso ustedes ya lo saben. Entonces, 315, eso es lo primero que ustedes trazan, un segmento que mida 315 desde el origen. Luego, el ángulo de 35, el ángulo de 35. Luego, la circunferencia desde este punto y que tenga un radio, en este caso, si eligió el dígito 5, entonces de 425. Y ubica el punto de intersección y ya terminó y evidencia. Ahora, una cosa importante también aquí antes de esta explicación que les iba a dar. Decir AC o B o AB es el lado entre, por ejemplo, es lo que mide digamos, la distancia desde A hasta C. Si dice AB, es la distancia desde A hasta B. Si me dice entre B, de B a C, pues es esta distancia que sería mi incógnita. Esta sería la incógnita en este caso. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, ustedes pueden usar, por ejemplo, si esto es A, pues en lugar de decir aquí BC, ¿cierto? Pueden decir A minúscula, no hay ningún problema. ¿Vale? Representa lo mismo. ¿Claro para todos? Sí, señor. Ok. Y ahora, entonces ahí dice que se gasta, por acá dice, si el consumo de combustible es de 3 litros por kilómetro, aquí dice 3 litros por kilómetro. Entonces me pregunta, ¿de cuántos litros de combustible debe disponer el avión para realizar el recorrido de la ciudad B a la ciudad C, si además debe contar con un 25% de combustible? Vamos a suponer que la distancia entre estas dos ciudades es de 200 kilómetros. Vamos a suponer eso. ¿Listos? 200 kilómetros. Situación hipotética para esa segunda parte. ¿Cómo se hace? Pues dice que ¿cuánto se gasta por kilómetro? 3 litros. 3 litros. O sea, mi primer paso es coger ese 200 y multiplicarlo por 3. Por 3, ¿cierto? Porque eso es lo que se gasta, digamos, por cada kilómetro 3 litros. ¿Y eso me da? 600. 600. O sea, eso sería lo que se gasta. Sin embargo, para que no le pase las del avión del Chapecoense, pues necesita extra, ¿cierto? Un 25%. ¿Cómo se hace eso? Yo vengo y digo que a 600, ¿cierto? Que es lo que me dio ese de 200 por 3, le voy a sumar 0,25 por 600, que eso representa el 25%. 0,25 por 600. ¿Cuánto es 0,25 por 600? ¿150? Sí, señor, 150. Ok, o sea, sería 600 más 150, queda un total de 750 litros. Ah, entonces necesita 750 litros. ¿Listos? ¿Claro para todos? ¿Por qué se multiplica por 600? Porque dice, ¿de cuántos litros de combustible debe disponer el avión para realizar el recorrido de la ciudad B a C, si además debe contar con un 25% de combustible extra? Entonces, si yo supuse que entre la ciudad B y la ciudad C hay 200 kilómetros, dice aquí que necesita 3 litros por kilómetro, mi primer paso es multiplicar la distancia que yo encontré por 3. 200 por 3 da 600. Luego necesita, o mejor dicho, se gasta 600 litros. Desde B hasta C o de C a B. 600 litros. Pero necesito un 25% extra. Entonces yo digo a 600 le voy a sumar el 25% de 600.
¿Cómo digo el 25% de 600? 0,25 por 600. ¿Listos? Sí, sí, Pero sumado, ok, listo, muy bien. ¿Claro para todos esta parte? Señor. Señor. Listos. Ahí le soplé, entonces, mejor dicho, medio punto. Con esto, estimados estudiantes, hasta este preciso momento, queda explicado el 100% de la guía de actividades. Los 5 puntos explicados. Tanto la parte analítica del proceso analítico como la parte de la evidencia del GeoGebra. ¿Listos? Para el primer punto, por favor, perdón, yo silencio por acá a Jonathan, que está haciendo interferencia. Listo. ¿Profe no va a compartir asistencia? Sí, señor, no se me vayan a ir, por favor, por ningún motivo, todavía no hemos terminado. Y ya comparto la asistencia. Antes de eso, un par de cositas. Bueno, varias aclaraciones. Primera, todos recuerden, por favor, que todos ustedes deben hacer los 5 puntos. No, profe, que es que yo elegí el punto de ley del seno para el video, entonces solo hice ese ejercicio y no hice más. No, deben hacer todos los puntos. Todo el mundo, todos los puntos. Y todos los puntos con el dígito que eligieron. Donde haya el numeral, el dígito que eligieron. Eso primero para tener en cuenta. Segunda cosita para tener en cuenta. En el primer punto, sí deben hacer la evidencia del GeoGebra. Ustedes tienen la voluntad de hacerlo como quieran, siempre y cuando muestren la solución. No es camisa de fuerza lo que yo expliqué. Sin embargo, si usted no sabe cómo hacerlo, yo les compartí un videíto que dura como 10 minuticos. Por el grupo de WhatsApp se los compartí, por el grupo de Skype se los compartí y en todos los foros lo dejé, ese video. Entonces, para la evidencia de ese punto, por favor, siguen ese paso a paso que yo les expliqué para el primer punto. ¿Listos? Para el segundo punto, que el gran porcentaje de quienes ya han realizado juiciosamente sus aportes debe corregirlo, voy a explicarlo acá. Así que muy atentos, por favor. Voy a borrar entonces todo esto que tengo por acá. Qué pena, profe, tenía una duda sobre el segundo punto. ¿Te podría explicar? Claro que sí. Si quieres explico lo del gráfico y me haces la pregunta, ¿vale? Listo, sí, señor. Ok. Entonces, para el gráfico, voy a decirle aquí nuevo, no guardar. ¿Cómo se hace? Entonces, yo por acá ya tengo una lista. Vamos a suponer que la función es esta. Ustedes ya saben que pueden, si ustedes quieren editar la ecuación en Word, que es más fácil con el editor de ecuaciones, luego Control C y se van para el GeoGebra y Control V. ¿Listos? Y ahí, aquí en la entrada, parte inferior, donde dice entrada, yo la copié y le doy Enter. Y ya me aparece aquí la función. Miren, ahí está. F de X igual a 120 seno de 70X más pi medios. Y entonces la gráfica aparece así de rara, toda feíta. ¿Sí la ven todos cómo apareció de rara? Y la pregunta es, profe, ¿por qué sucede eso? Y la respuesta de por qué sucede eso es la siguiente. ¿Quién es la amplitud de esta función que yo coloqué? 120. 120. Muy bien. La amplitud es 120, que es este señor que antecede al seno. O sea, es una amplitud bastante grande, ¿cierto? ¿Y quién es el periodo? 70. 70 no. No. Pi dividido en 2 sobre 2. Tampoco. ¿Cómo se determina el periodo? 2pi sobre b, recuerden. 2pi sobre b. ¿Quién está haciendo las veces de b ahí? No, miren, recuerden que la formulita... Dijimos que era lo que nos daba de WT. Exacto. Digamos, la forma general sería y es igual a A por el seno, ¿cierto? De bx más c, ¿cierto? Y el periodo es ¿quién sobre quién? El periodo que este es igual a 2pi sobre b, o sea, 2pi sobre quién? ¿Sobre 70? Exacto, 2pi sobre 70. Rápidamente en su calculadora hagan esa división, 2pi sobre 70, ¿cuánto da eso?
¿Cuánto les dio? 0,089. 0,089. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la amplitud, que es el 120, es un número bastante grande, 120. Y el periodo es 0,089, o sea, una amplitud muy, muy pequeña. Como eso sucede, el gráfico se ve así de raro. Pero ¿cómo se resuelve eso? Atentos aquí todos, muy fácil. Para resolver esa situación, entonces yo me ubico aquí, que no esté seleccionando el gráfico, ¿cierto? Y le doy clic derecho. Cuando yo le dé clic derecho, aquí dice zoom y luego dice eje X, eje Y. ¿Sí lo ven? Eje X, eje Y. Eje X, dos puntos, eje Y. Profe, ¿cómo salió eso? Sin seleccionar el gráfico, porque si le dan el gráfico, pues les va a aparecer son propiedades para editar el gráfico, el color y el tamaño y no sé qué. Sin seleccionarlo, entonces le dan eje X, eje Y. Perdón, primero clic derecho, luego eje X, eje Y, y se van a ir al de arriba, donde dice de primeras 1. Entonces 1 y por ejemplo 1,200. Si yo le doy 1,200, ya miren lo que pasa. Y entonces para que ya se vea más bonito el gráfico, yo vengo y le doy zoom con el mouse, miren. ¿Cierto? Voy a arrastrarlo acá. Y ahora sí se ven las ondas. ¿Listos? Ahí están las ondas. Ahora sí tiene digamos, cara el gráfico. ¿Claro para todos cómo se resuelve el problema? Sí. ¿Sí? Listos. Ahora sí, alguien tenía una pregunta sobre ese punto. Este es el momento. Bueno, pues, profe, perdóname la ignorancia. No, señora. Bueno, la fórmula que nos da el problema es V por T, que es igual a B sobre P, por seno de W por T más el ángulo. Sí. Nos dan el B por T, B sobre T, perdón, la W y el ángulo. Sí. La T, en la W nos dicen 52 radianes por segundo. Entonces, esa T, ¿por cuál la reemplazo? Va a quedar V de T, ¿cierto? Sí. Es igual. Y entonces ahí va a ir lo que es W, ¿no? ¿Cuánto es W? 102 voltios. 102. Entonces acá 102. Las unidades, si quieren, las pueden omitir, no hay problema. Pero bueno, en el proceso lo ideal sería colocarlo, pero no pasa nada. 102 seno. Sí. ¿De quién? ¿Quién hace las veces aquí el... De W 52 radianes por segundo. 52, entonces 52 por T, ¿cierto? Por T más pi medio, ¿sí? 2 pi radianes. No, más pi medios radianes. ¿Y por qué? Creo que es pi medios, o estoy mirando yo mal, ya revisamos. Ya lo miramos en la guía. Ah, borré todo, sí seré artista. Vamos por acá en la guía. ¿Están viendo la guía? Sí, señor. Ok. Es que creo que aquí hubo, si no estoy mal, como que hay un error de edición. Sin embargo, ya lo miramos. Ah, no, ahí está bien. Mira. Dice acá, mira. Esta es la ecuación, ¿cierto? V de T, ¿cierto? V de T es igual. Y entonces V sub P me lo dan, que es 100, digamos en tu caso 102, dijiste. Sí, señor. 102, ¿cierto? Por el seno. Por el seno de W. ¿Quién es W? W es 52 en tu caso, ¿cierto? Sí. 52. Por T, que es la variable independiente, a quien yo le puedo dar cualquier valor. Más el ángulo. ¿Pero quién es el ángulo? Pi medios radianes. O sea, más pi medios. ¿Listos? Por eso no es 2pi, sino pi medios, porque eso es lo que dice acá. Mira. Y entonces cuando ya me dice
¿cuál será el voltaje registrado en el osciloscopio pasados 2 segundos? Me está diciendo que la T vale 2 segundos. ¿Y dónde está la T? Aquí. O sea, V de T, que incluso yo podría decir V de 2, ¿cierto? Es igual al mismo 102, ¿cierto? Por el seno. ¿De quién? Entonces, de 52, tal cual está ahí. Y dice 52 por T, pero ¿quién es T? 2. O sea, 52 por 2. Más pi medios. ¿Listos? Y ya es cuestión ahí de operar. Listo, ¿Vale? profe. Y en la Y ya segunda sabes, pregunta, bueno, ya sabes y ya saben todos que aquí, para este pequeño proceso, su calculadora debe estar en radianes. Sí o sí, radianes. ¿Claro para todos? sí. Señor, Ok. ¿Y ibas a preguntar otra cosa? Entonces, en la pregunta B, abajo donde dice ayuda, que te vale 2pi por W, donde está la T de reemplazo por eso. No, no. Bueno, sí. Digamos, aquí lo que está diciendo, el periodo es 2pi sobre W, pero ¿quién es W? Lo que llega acá. Entonces, en tu caso sería 52. O sea, el periodo va a ser 2pi sobre 52. Y operas, ¿cuánto da? ¿Listo? O sea, que quedaría 52 por 2pi sobre No. 52. ¿Por qué 52 por? Si aquí dice periodo es igual a 2pi sobre W. Ya no miro esto, digamos, sino solo aquí la formulita. 2, o sea, periodo va a ser igual a 2pi, que es lo que dice ahí, sobre W. ¿Pero quién es W? 52. Entonces, ese sería el periodo, 2pi sobre 52, por ejemplo. ¿Listo? Listo, profe, Y gracias. la amplitud, porque eso es lo otro que dice también. ¿Quién es la amplitud? Pues ustedes ya saben que la amplitud es lo que antecede al seno. ¿Listos? profe, una pregunta. Sí. En la gráfica de GeoGebra, ¿hay alguna función que nos permita medir exacto el periodo? El periodo, creo que sí la hay incluso. Y ahí ustedes pueden, ahí hay trucos por mayor y al letal. Miren, por ejemplo. Miren aquí, yo en el momento puede que exista una formulita para decir quién es el periodo. ¿Listos? Sin embargo, digamos que yo en el momento no la tengo clara, pero lo que yo sí puedo hacer es lo siguiente, y aquí es donde entra lo que yo les digo, por ejemplo, la importancia de una mente lógica. Miren, yo vengo y hago lo siguiente. Vengo aquí, ahora me perdió. Intersección. Y por ejemplo, yo voy a decirle intersección en este punto de acá. Ahora estoy pensando, listos. Y yo ya sé que una repetición es como una especie de 2. O sea, aquí dejo una y vuelvo y le digo intersección ahí, en ese punto. Ahora, ¿por qué no me la dio? Intersección en este punto. Ay, María, mira, no quiere. Ahí. Por otro lado, a ver, otra vez. Es que ahí dice que la hagan el eje, en el... No, pero es que se supone que cuando yo me ubico exactamente en el punto, así como hizo este, venga a ver, le doy en este de acá. A ver si aquí sí me deja. No, aquí, mire, me puso uno por allá lejos. Bueno, lo ideal es, voy a ampliarlo un poquito más. A ver si me deja. Porque tiene que dejar, ¿cómo que no? Si es que yo le estoy señalando en qué punto. No quiso dejar. A ver si aquí sí ya deja. Mira, aquí ya está, en estos dos, por ejemplo. Ahí está las repeticiones. De uno, dejo un espacio y el otro, que es como la especie de la S. Y entonces yo vengo y aquí ahora le digo en esta herramienta distancia o longitud entre este punto y este punto. Y ahí me dice 0,09, que ese sería el periodo, que es lo que da, en este caso para ese ejercicio, 2pi dividido en 70. 2pi dividido en 70 es 0,089, aproximando 0,09. Y ahí lo señala. ¿Listos? Esa es una opción. ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Listo, Ok. profe. Puede haber otra, vuelvo y insisto, puede haber otra. Y la pueden usar, no hay ningún problema. Bueno, pregunto. ¿Alguien tiene alguna pregunta
de algún otro ejercicio, de alguna otra cosa, alguna duda que tengan? ¿O nadie, nada? Esto, profe, ¿Sí? eh, la verdad, esto es que yo no entiendo el punto cuarto. ¿No entiende el punto cuarto? No, no, señor. Punto cuarto, tercero y cuarto. Este señor de acá, ¿cierto que sí? Sí, señor. Ok, entonces muy atentos todos. Bueno, pero antes de eso, si quieren de una vez, les voy a enviar la asistencia y ya continuamos. ¿Listos? Permítanme un segundito. Voy a enviarles de una vez la asistencia en este preciso momento. Para que por favor todos la diligencien. Listos, ahí va la primera. Ya les llegó, me confirman por favor si pueden entrar. ¿Sí? ¿Sí pudieron entrar? Aún no llega ¿Escuchan? el link, profe. No, profe. No llega el ¿No ha link, llegado? profe. Oh my goodness, ¿cómo así que no llega el link? Profe, no ha llegado ningún link. Espérame a ver qué pasó por acá. No. Un momentico. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Ahí va de nuevo, ¿ahora sí? Sí, Sí, ahora sí. señor, ahora sí. Ok, listo. Háganle pues, ya les envío el otro. Ya les envío el otro. Ya ahí les envié el otro enlace para el nombre del CIPAS. Se llama de la siguiente forma. Ya lo escribo el nombre ahí. Y donde diga el nombre del profesor, por favor lo colocan tal cual como yo se los envío. Listos. Ahí está entonces en el chat. ¿Sí les llegó los dos enlaces? Dos. ¿Sí, ambos? Sí, señor. Ok.
Ahí le acabo de enviar los enlaces de asistencia, los dos, por favor, diligenciarlos, en el que pregunta por el nombre del CIPAS, es séptimo CIPAS acá, resolución de triángulos oblicuángulos, y nombre del tutor, Francisco Javier Castellanos. Por favor, colocarlo así y diligenciar ambas asistencias. Y en cuanto a la grabación, mañana les comparto la grabación. Y número de grupo, ya les ayudo con el número de grupo. Ese número de grupo es muy importante que se lo aprendan. ¿Quién pregunta por el número de grupo? Carol Melissa. Carol Melissa Picón es 208, grupo 208. ¿Listos? Y Luis Flores. Luis Flores. Luis Flores, ¿me puede regalar su nombre, número de documento? Porque no me aparece. A Luis Joan Flores, 216. Luis 216. Richard Julián. Richard Julián es 224. 224 Richard Julián. Fanny es 239. Claro, el programa académico es lo que están estudiando. Sí, señora. ¿Listos? ¿Cómo van con las asistencias? Quienes acabaron de ingresar, ¿tienen los enlaces de asistencia de ambas asistencias? Sí, señor, yo ya había diligenciado las dos, sino que me salí de la reunión por Ok, accidente. ok. Bueno, listos. ¿Cuál es la otra asistencia? ¿Cuál diligenció? ¿La del enlace corto o la del enlace largo? ¿Quién la pide por ahí? Si fue la del corto, ahí va la del largo, en la que preguntan el nombre del CIPAS y el nombre del tutor. Bueno. Y ahí vuelvo a enviarla el enlace corto.
Todavía faltan varios. Les voy a enviar en este momento el enlace, ese último que llegó es de la evaluación del evento como tal, para que por favor también lo hagan. Y les voy a pedir el favor en este momento, como siempre, de que enciendan un momentico sus cámaras para la evidencia. No nos demoramos, les agradezco a todos, por favor. Un segundito sus cámaras. Eso. Y pueden iniciar a sonreír de una vez. Ya la tomamos. ¿Alguien más? Rápidamente, faltan varios. Ya continúan ahí diligenciando. Eso. Ahora sí sonríen que ahí va. Listo. Son ustedes muy amables. Ya quedó. ¿Listas? ¿Diligenciadas ambas asistencias? Tutor, una pregunta para ese último punto. ¿Yo puedo colocar directamente en la calculadora raíz cuadrada y coloco todo lo por dentro o primero resuelvo lo de adentro y después le saco la raíz? Lo ideal es hacer el paso a paso, digamos, primero al cuadrado, luego a la raíz, pero si quieres hacerlo directo también se puede. Pero lo ideal es el paso a paso, ¿listo? Ok, listo. Bueno. Bueno, listo. Supongo que ya, ¿cierto que sí? Siendo así, entonces voy a explicar la parte que están preguntando sobre el punto 4, que es tanto la evidencia como cómo resolverlo, ¿cierto? Más o menos esas son las preguntas. Entonces, ¿me confirman por favor si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listos. Siendo así, entonces vamos a revisar cómo funciona esto. Dice el problema, desde un globo aerostático se observa la orilla B de un canal de agua con un ángulo de depresión de 40 grados. El ángulo de ascenso con respecto a la horizontal es de un observador es de 70 grados. ¿Cómo se observa en la imagen? Si el globo se encuentra a 3 numeral metros de altura, ya saben que numeral es el dígito que hayan elegido, pregunta cuál es la distancia entre las dos orillas del canal. Entonces, ¿cómo se resuelve? Muy fácil. Primero, digamos, yo puedo identificar ángulos acá. Este sería el punto A. ¿Todos ven mi pantalla y me escuchan fuerte y claro? Sí, señor. Ok. Este ángulo de aquí, que estoy señalando de color azul, es el que Sí, mide señor. 70. ¿Listos? Ese señor es el que mide 70. Y ahora, este ángulo de acá, que estoy señalando en el momento de color rojo, ¿cuánto va a medir? Pues si este de azul mide 70, este es un ángulo recto, ¿cuánto mide este? El que señalé aquí de color rojo. 20. 20, ¿cierto? Ese mide 20. ¿Listos? Porque sería lo que falta para 180. 70 más 20, 90 y 90, 180. Ahora, si D vale aquí, 40. este de acá,
Sí, señor. Sí, señor. Este señor mide 40. ¿Listos? 40. Y este de aquí, entre la lineecita azul y esta diagonal de acá, ¿cuánto mide? 120. 120 no. 110. 110. 110. 110, que es lo que le faltaría a 70 para hacer 180, ¿cierto? Ahora, si este es 110 y este es 140, vamos en 150. ¿Cuánto falta para 180? 30. Significa que este de aquí mide 30, ¿cierto? Y además, aquí esto es un ángulo recto, mira, entre estos y esto. O sea, la suma de esos tres debe ser 90, que efectivamente es 90. 20 más 30, 50, más 40, 90. Y he dejado ya señalados todos los ángulos que hay ahí. ¿Eso es claro para todos? Sí, señor. Y esos ángulos son los mismos para todo el mundo, independientemente del dígito que haya elegido. Los ángulos son exactamente los mismos. Ahí están todos los ángulos. Ahora, ¿cómo se resuelve? Primero, para poder saber quién es esta distancia, que es la que me señalan en color azul, desde este punto de aquí hasta este punto de aquí, para saber quién es esa distancia, los ángulos los conozco todos, pero necesito saber al menos un lado, mínimo un lado, ¿cierto? ¿Cómo hago? Pues de acuerdo con este dato, hay dos opciones. Que yo encuentre este lado de aquí, voy a señalarlo en color verde. Que yo encuentre este lado, que además es en común entre los dos triángulos. Este que está en color verde. Esa es una opción. O puedo encontrar directamente este de aquí. Este largote de acá. También es válido. ¿Cuál es el más sencillito, creo yo, de pronto encontrar este de color verde? Y tengo dos opciones. ¿Cuáles dos opciones? Una, usar la ley del seno. Y es válido. U otra, usar las relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Y también se puede, porque es entre este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí hay un triángulo rectángulo. De ese triángulo rectángulo voy a conocer esto, ¿cierto? Esto de aquí, que mide 3 numeral, según su dígito, 30, 31, 32 hasta 39. Y puedo usar este ángulo de acá. Si uso este ángulo de acá, de 70 grados, que ya sé que mide 70 grados, este sería el cateto ¿qué? Opuesto. Opuesto, ¿cierto? Este sería el cateto opuesto. Y este que es el que me interesa, que es el lado en común entre los dos triángulos, sería la Hipotenusa. hipotenusa, ¿cierto? Ah, pues entonces, con el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿qué función trigonométrica funciona? La función seno. Entonces yo digo que el seno de 70, porque es el ángulo que señalé aquí, este señor, el seno de 70, es igual al cateto opuesto, que es el 3 numeral, sea cual sea su numeral, ¿cierto? 3 numeral, dependiendo de cuál sea su numeral, sobre la hipotenusa. Luego la hipotenusa, ¿cierto? Va a ser entonces igual a ese 3 numeral, sea quien sea su numeral, ¿cierto? Dividido en el seno de 70. ¿Listos? Y con esto que yo tengo acá señalado, encuentro cuánto mide este señor, ¿cierto? Pues uno opera eso y ahí sabe cuánto mide este señor. Y sabiendo cuánto mide ese señor, ya uso la ley de seno para encontrar este. Entonces, este vértice de acá se llama A, este de aquí se llama B, luego a este de aquí arriba le voy a decir C, ¿cierto? Luego la fórmula que yo voy a usar es, esto se va a llamar B minúscula, este de color verde, que va a medir lo que encuentre de esta operación de acá, ¿cierto? Luego la función seno que yo voy a utilizar va a ser B, o la equivalencia de la ley seno, B sobre seno de B, que conocería ambas cosas, B, que es lo que me dé este resultado, sobre el seno de B, que sería el seno de 40, y eso es igual, y ahora ¿dónde está mi incógnita? Aquí, ¿cierto? Que ese sería C, ¿cierto? Sobre el seno de C.
que el seno de C sería el seno de ¿quién? ¿El seno de C sería el seno de quién? 30. De 30. Porque no voy a decir de este 20, ni este 40, ni 20 y 30, 50, ni nada. 30, que es este señor que está aquí en color azul. Y entonces ya despejo C. Ah, pues C va a ser entonces igual a B por el seno de C, ¿cierto? B por el seno de C sobre el seno de B. Y ahí voy a encontrar mi incógnita que me preguntaba. ¿Listos? ¿Qué hago? Pues muy fácil, reemplazar. Entonces C va a ser igual. B, ¿quién es B? Lo que me dé aquí. Eso es lo que voy a colocar en B. ¿Listos? Por el seno de C, o sea, por el seno de 30. Sobre el seno de B, o sea, el seno de 40. Y resuelto el ejercicio. No les puedo decir más porque si no les haría el ejercicio. Pero yo considero que con eso es claro para todos, ¿sí? Sí, señor. Listos. Muy bien, excelente. Siendo así, por acá hay hartas preguntas. La zona es zona centro-oriente, ¿sí? ¿Queda alguna pregunta por ahí para rescatar que sea del tema? No. Creo que no. Sí, señor. Zona en la cual se realizó, gracias por la verificación de los compañeros. Estas tipas, zonas centro y centro-oriente, sí, listos. No hay más que. Bueno, muy bien. ¿Y cómo hago la evidencia? Es la otra pregunta, ¿cierto? Sí, esa era la... Señor. Ok, entonces, la evidencia la puedo hacer de la siguiente forma. Y con esto, entonces, yo creo ya rematamos. Y entonces, y voy a ir por acá al GeoGebra, archivo, nuevo, no guardar. Listos. Lo primero que yo voy a colocar va a ser la medida que me dieron, ¿sí? Es decir, la medida del lado que me dieron, que va a ser en este caso el 30 y algo, pues, por decirlo así. Entonces vamos a suponer que es 35. Entonces yo vengo aquí en esta del segmento, o mejor, de una vez con esta de aquí, hay varias opciones. La de circunferencia, le digo circunferencia centro radio, me ubico en el origen, le doy clic y me dice el radio. Entonces vamos a suponer que es el 5, entonces 35. Ok. Y luego ubico este punto de intersección entre la circunferencia y el eje, acá. Y quito la circunferencia. Entonces ya tengo dos puntos, este, y esto es lo que me dieron. Si su dígito es 0, pues pone 30. Si su dígito es 7, pues 37. ¿Listo? Según el dígito que haya elegido. Y ahora a partir de aquí voy a ubicar los ángulos. Entonces el primer ángulo era el más chiquito era de 20, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ubico ese ángulo? Aquí, vengo en esta, ángulo dada su amplitud. Entonces le voy a dar primero el punto de acá del origen, luego el punto donde quiero que me mida el ángulo y luego el ángulo. Entonces, como yo quiero 20, pues le digo 20 y le digo OK. Y aquí, miren, ya me trazó el ángulo de 20. Y entonces yo vengo y ahora le digo una recta desde ese punto y que pase por el punto A', que cuando yo le doy el ángulo me lo traza. Y vengo y le digo intersección ahora aquí, entre el eje X y esta recta. ¿Listos? Y ya puedo quitar la recta y puedo quitar el punto A'. Y aquí ya tengo el primer triángulo. Entre este punto, este punto, este punto y este punto. ¿Listos? Ahí lo voy a agrandar un poquito para que sea más claro. Y aquí está el ángulo que es de 20, efectivamente, bajarlo acá. Ahora voy a hacer el otro pedazo del otro triángulo. ¿Cómo se hace? En esta misma herramienta, ahora voy a dar el otro ángulo, pero completo. ¿Cómo lo hago completo? O sea, es decir, los 20 más lo que mide el otro pedacito que era 30. O sea, 50. Entonces yo voy a decirle desde aquí, aunque bueno, hay dos opciones, ¿no? Porque yo lo puedo medir desde acá y directamente el 30, como ustedes quieran. Pero si quieren desde aquí, entonces le dan aquí, y entonces ahora ya no voy a colocar 20, sino 50, porque lo estoy midiendo desde el comienzo, ¿sí? Y le doy OK y ya me lo traza ahí, ¿sí? Y entonces lo mismo, ahora recta, desde este punto, que pase por este punto, y ahora la intersección aquí.
Después de esa intersección, quito la recta, quito el punto A' y puedo trazar el otro triángulo, que sería aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Listos? Y ya están los dos triángulos. Esa es una opción. La otra es medir el ángulo desde aquí y coloco efectivamente el 30, ¿sí? Aunque ya, bueno, ahí quito ese 50 y puedo verificar que este señor efectivamente mide 30. Desde aquí hasta aquí hasta aquí. Ahí está, 30, véanlo. Entonces, ahí estoy mostrando que este señor mide 30, que este señor mide 20. Puedo mostrar la distancia, que sería entre este punto y este punto. En este caso es 35, que es la que me dieron. ¿Sí? Puedo mostrar que este ángulo de acá mide 40 con esta misma herramienta. Ángulo, entonces ahora entre este punto y este punto, ¿cierto? Y yo ya puedo mirar acá, miren, 40 efectivamente, que este señor mide 70, entonces va a ser ángulo entre este punto y este punto, y aquí puedo ver que efectivamente mide 70. ¿Todos alcanzan a leer ahí los numeritos? Sí, señor. Ok, y la distancia que me preguntaban era desde este punto hasta este punto. En este caso, miren, da 28 y 28,97. ¿Listos? Claro para todos, y esa sería la evidencia. Entonces, ojalá señalen todas las medidas, miren, que uno mide 20, que 30, que 70, que 40, que esto mide 35. Ahí estoy mostrando todo. Y esa sería la evidencia. ¿Listo? ¿Claro para todos? Sí, señor. Ok. Ajá. ¿Alguna otra pregunta o todo claro? ¿Todo claro? Bueno, si es todo claro, entonces, estimados estudiantes, les agradezco muchísimo por su tiempo, por su asistencia, por su participación. Les deseo muchos éxitos en el trabajo. Recuerden, por favor, que el plazo máximo para enviar el trabajo es el próximo miércoles, si no estoy mal. Entonces, ya estamos a 5 días, 6 días de enviar el trabajo. Así que, por favor, a estar muy juiciosos. Ojalá, si ustedes quieren realimentación, hagan todo el trabajo mañana y suban esa mañana y yo el sábado les realimento. ¿Listos? Para que si tienen algo que corregir, lo puedan corregir. Una recomendación inmensamente grande para ustedes y para quienes revisen la grabación. Entre los 3 CIPAs, entre las grabaciones de los 3 CIPAs, se pueden apoyar para que hagan todos los ejercicios. Entre los 3 CIPAs que ha explicado todos los ejercicios, cómo resolver cada punto y cómo hacer la evidencia en el GeoGebra, junto con el videito de los 10 minutos para el primer punto. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Ya no? Profe, mañana nos comparten la grabación. Sí, yo la grabación la comparto mañana. Mañana yo creo por ahí tipo 10 de la mañana. ¿Sí? En el foro. Por el grupo de WhatsApp y Skype de primeras. Ahí lo voy a compartir. Y si alcanzo mañana mismo en el foro, y si no, va a más tardar el sábado, queda en el foro. Pero por WhatsApp y Skype mañana de una vez. ¿Listos? Les comparto la grabación. Entonces, pues si no hay más preguntas, les agradezco mucho. Les deseo una feliz noche, una feliz Semana Santa. Y pues estaremos ahí en contacto por los grupos, por los foros y juiciosos para que envíen eso y para que inicien ya con el tercer trabajo juiciosamente. ¿Listos? Feliz noche para todos. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Gracias, profe. Hasta luego. Ok, chao, buenas noches. Feliz noche. Ok, igualmente. Buenas noches. Feliz Buenas noche, profe. noches. Gracias, lo mismo.